Hola, gracias por venir a una nueva porción de la semana, la última de esta Parashá Vayikra, y él Y él llamó, llamó ¿ya? Queremos darle la bienvenida y gracias también por acompañarnos, ¿ya? Vamos junto a a, un café perdón, junto a un café con raíces, con ¿cierto? raíces, con Con aroma aroma a Torah. a Torah. Vamos a orar antes de empezar, ¿cierto? La última lectura de esta paracha, que se encuentra en Levítico capítulo 5, del versículo 11 al capítulo 6, verso 7. ¿Ya? Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta hora por su amor y por su fidelidad para con nosotros, Señor. Gracias porque usted es el que cumple, Padre amado, Señor, su pacto, porque nosotros, Señor, no somos merecedores, Padre amado, y tampoco muchas veces lo cumplimos, Señor. Gracias, Señor, porque su misericordia es mayor que su juicio, Padre amado. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos visto, Señor, y hemos escuchado durante la semana. Señor, que su presencia, Señor, sea en la vida y su revelación sea en la vida de cada uno de nosotros, los que hemos escuchado, los que hemos, Señor, participado, comentado, Señor, esta paracha en toda esta semana, Padre Celestial. Rogamos por Israel, pedimos por este pueblo, Señor, su pueblo judío, Padre amado. Pedimos por la casa de Efraín que está dispersa a lo largo del mundo, para que pronto, Señor, sea una sola, Señor, un solo pueblo llamado Israel. Amén. Gracias, Padre amado. En el nombre de Yeshua, amén. 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 ¿Ya? Bueno, ahora nos encontramos, ¿cierto?, con que si la persona no tenía lo suficiente para poder ofrendar, podía ofrendar unas tortolitas o unos palominos, como dice ahí la Lo leo. lectura. Dice, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Yahweh. Es expiación, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Amén. Amén. Bueno, esto de las tortolitas, ¿verdad?, y los palominos nos conecta inmediatamente con un hecho muy importante que lo podemos ver en Lucas 2, del 23 al 24, que dice, como está escrito en la ley del Señor. Aquí, ¿cierto?, nos recuerda que lo que vamos a hablar está escrito antes en la ley que Dios entregó a Moisés. Dice, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para dar la ofrenda conforme a lo que está escrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y recordamos quién hizo esta ofrenda al romper matriz, fue María y José, ¿verdad? Correcto. Entregaron esta ofrenda en el templo por el primogénito. Y esto nos habla de que en este minuto María y José, ellos eran de escasos recursos, porque están entregando, ¿cierto?, un par de tortolitas, como dice la ley. Claro, cuando una persona, ¿cierto?, ya no tenía recursos, tenía pocos recursos, La ley estipulaba esto. estipulaba, ¿cierto?, que podía entregar también como una ofrenda, ¿cierto?, un par de tórtolas. Debemos recordar que durante esta semana hemos aprendido que, ¿cierto?, al Señor se le da ofrenda de un becerro, de un carnero, de un cordero, Dependiendo ¿cierto?, de la situación económica. de tórtola, de tórtola o pichones o palominos, ¿cierto?, o de harina, ya algo más vegetal. ¿Ya? Entonces todos nos recuerda que todos tenemos que venir delante del Eterno con una ofrenda. No con las manos vacías. Exacto, no es cierto permitido que yo, Señor, no tengo nada, porque el Eterno sí siempre tenemos algo en nuestra vida. Él está esperando que lleguemos con algún tipo de ofrenda. Exactamente, y en nuestra vida, ¿cierto?, siempre hay una gratitud por algo.
O sea, ese es el Siempre tema. hay algo que agradecerle al Siempre Eterno. hay algo que debemos llevar delante de sus pies. Por ejemplo, como haber respirado cuando amanece, cuando uno se levanta, ¿cierto? Esa ofrenda grata en una oración, ¿cierto? Dedicada al Eterno, porque Él nos dio, ¿cierto? La posibilidad de respirar. Nos da la posibilidad de comer un pan, aunque sea, ¿cierto? Con mantequilla o tengamos manjares, pero siempre hay algo con el cual debemos venir, ¿cierto? En agradecimiento. En gratitud, ¿cierto? Y en traer, ¿cierto? Una ofrenda agradable, tal cual como nos dice su palabra. ¿Ya? Bueno, y aquí vemos que este mandamiento, ¿verdad?, que aparece en la ley del Señor, fue cumplido y aplicado en la vida de nuestro Salvador Yeshua. Exactamente. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir la ley. ¿Me Exactamente. entiende? Él no la vino a abolir, como cierto escuchamos. Él vino a cumplir todo lo que está allí escrito. De ¿ya? todo lo que escribió Moisés sobre él. Exactamente. Bueno, ¿ya? y ahora vamos a ir a Levítico 5, del 14 al 19, ¿lo puedes leer? Ya, dice así. Habló más Yahweh a Moisés, diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Yahweh, traerá por su culpa Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, ya añadirá a ello una quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. ¿Ya? ¿Hasta cuál me dijiste? ¿Hasta el 17? Hasta el 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh, ¿ya?, no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabienda, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según lo estime, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Yahweh. Wow. ¿Ya? Interesante la lectura. Aquí vemos que cada ofrenda tiene sus pasos a seguir, ¿verdad? Un ofrecimiento diferente. Cuando el pecado es contra las cosas santas del Eterno, añadirá la quinta parte, dice acá, y lo dará al sacerdote y hará expiación y será perdonado. Exacto. ¿Ya? Vamos a ver qué dice Romanos 3, del 20 al 25. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿verdad? Aquí vemos que las obras de la ley no nos justifican. Exactamente. Hay que entender esto, ¿cierto? Cuando se habla de las obras de la ley, ¿cierto? No estamos hablando de la ley de No Moisés. estamos hablando de la ley de Moisés, nuevamente, ¿cierto? La ley de Moisés fue la que entregó el Eterno a Moisés, ¿cierto? Allí en el monte de Sinaí, en las cuales están establecidas, ¿cierto? Todos aquellos mandamientos en el cual el Eterno, ¿cierto?, nos dice que nosotros debemos cumplir. Y toda infracción a esa ley es pecado, a esa ley. Ahora, están las obras de la ley, ¿cierto?, que está hablando en este caso Pablo, ¿cierto? Y se refiere a todas aquellas, ¿cierto?, leyes que se adicionaron posteriormente, ¿cierto?, a través, ¿cierto?, del pueblo, de los líderes, ¿cierto?, de los... Para no fallar a la Para no las fallar a la leyes, ley, ¿cierto? A la le ley pusieron original le pusieron más otra ley. carga. Por eso ahí dice, ¿cierto?, que en este caso dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿ya? Ni aún, ¿cierto?, aún cuando, ¿cierto?, podamos haber cumplido todas aquellas leyes adicionales. Claro. ¿Ya? Bueno, y el relato sigue en el versículo 21 y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿verdad? Testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué? Porque la ley nos habla de nuestro Mesías y los profetas así lo anunciaron también. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Nuestro Mesías, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Claro, acá es interesante lo que dice, ¿cierto, Pablo? Acá Pablo como que
dice una cosa con respecto a la ley y después dice otra, pero no nos debemos confundir, ¿ya? La ley dada a Moisés, ¿cierto? No nos justifica, ¿cierto? Completamente. Solamente Cristo nos justifica. Solamente, ¿cierto? Como dice acá, solamente a través de la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia? Yeshua. Yeshua. A través de, ¿cierto? de su sacrificio dado allí en la cruz, nos permite, ¿cierto? Poder tener, ¿cierto? Todas aquellas bendiciones, todos aquellos, ¿cierto? Resultados en nuestra vida, producto de su, ¿cierto? Justificación, producto, ¿cierto? de aquella muerte que nos hace, ¿cierto? Ser justos, ¿ya? Pero no, ¿cierto? Eso es justo porque que somos buenos, sino que su justicia, que está basada en la ley, ¿cierto? Nos permite que Él nos vea a través de esa, y Él es justo por la ley de Moisés, ¿ya? Porque la ley, ¿cierto? La transgresión a la ley, nuevamente, ¿cierto? Es el pecado. Por lo tanto, cuando Él nos mira, ¿cierto? Cuando nos mira a través de Yeshua, ¿cierto? Nosotros, sabiendo, Él paga el pecado por nosotros. Pero sabiendo, ¿cierto? Que hemos pecado nosotros, debemos venir delante de su presencia para que Él, ¿cierto? Nos vea sin, ¿cierto? Esa culpa que originalmente pudimos haber cometido a través de un pecado, ¿ya? Él es nuestro, ¿cierto? Él es nuestro sacrificio. Nosotros hemos visto, ¿cierto? Durante esta semana cómo, ¿cierto? Hay ofrendas, cómo se tenían que redimir, ¿cierto? Sobre todo, ¿cierto? Vimos que la ofrenda del pecado, o sea, cómo se tenía que hacer para poder, ¿cierto? Justificarnos, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto? A través de la sangre de Yeshua, Él nos justifica, Él nos hace ser justos. ¿Y en qué nos beneficia conocer la ley? Nos hace ser libres, ¿verdad? Correcto. El conocer la ley, el ser obediente, nos hace poder guiarnos y estar claros en qué actitudes, qué comportamiento debemos tener para no ofender a nuestro Eterno, ¿verdad? Correcto. Ahora podemos establecer que los mandamientos están vigentes para nosotros, según lo que hemos leído, ¿cierto? Y que podemos cumplir y también podemos conocer los que no podemos cumplir. O sea, el conocer la ley nos hace saber qué mandamientos debemos cumplir y cuáles no debemos cumplir. ¿Para qué? Para andar en santidad, correcto, ¿verdad? Para poder agradar al Eterno. Porque ya salvos somos por los méritos de Yeshua. Pero debemos saber ahora, cuando yo ya soy salvo, cómo debo comportarme para guardar esta santidad. Exacto. Debemos entender de que ¿cierto? Hay 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos que el Eterno, ¿cierto? Entregó a Moisés para que fuera comunicado a su pueblo, y nosotros que hoy día somos pueblo, ¿cierto? Somos del linaje de Abraham, debemos cumplirlo, ¿ya? Ahora, bien, todos esos mandamientos, indudablemente hay algunos que solamente son para los sacerdotes, otros que son, ¿cierto?, para hombres, otros que son para mujeres. Entonces, otros que son para la tierra incluso. Para la Hay tierra. Mandamientos que Exacto. son para la tierra. Ya, y debemos también guardar esas leyes. Como habíamos visto, ¿cierto?, cuando partimos en el estudio de la Torá, vemos, ¿cierto?, que están aquellos mandamientos que son de carácter social, de carácter, ¿cierto?, donde se está involucrado el prójimo. Eso sí debemos cumplirlo, ¿ya? En cabalidad. Pero hay otros, ¿cierto?, que solamente los que son para sacerdotes, nosotros no tenemos nada que hacer con esos mandamientos. Exactamente. ¿Verdad? ¿Ya? Igualmente, los mandamientos que son para ti, yo no tengo que cumplirlos. Correcto. Y los mandamientos que son para mí como mujer, tú no debes cumplirlo. Entonces no es que tengamos que cumplir todo. Y esto es la riqueza de poder conocerlo y andar claramente cómo debemos comportarnos, ¿verdad? La Torá nos ayuda a vivir una vida en santidad, sí, ¿verdad? Ese es el objetivo. Conociendo las cosas que son aceptables para el Padre. Y como dice en 2 de Pedro, ¿verdad? Que debemos ser santos porque nuestro Padre es santo, ¿verdad? Exacto. En Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Exacto. ¿Y qué significa permanecer en su palabra? Significa, ¿cierto?, el permanecer significa que estamos viviendo una vida en santidad. Guardando y guardamos sus mandamientos, probablemente. Pero el mandamiento, como tú decías bien, ¿cierto?, nos permite vivir en la santidad. Y es lo que nosotros debemos anhelar, ¿ya? Porque ya nuestro Eterno, ¿cierto?,
hizo, ¿cierto? Murió en la cruz, nosotros aceptamos, ¿cierto? Él vino a nuestra vida, pero ahora lo que Él quiere es que vivamos en santidad. ¿Para qué quiere el Eterno que vivamos en santidad? ¿Ya? ¿Y cómo vamos a vivir en santidad? Cumpliendo sus mandamientos. Y eso nos va a llevar a qué? Primero, tener una vida plena. ¿Ya? Una vida, ¿cierto?, con propósito. Bendecida. Una vida bendecida. Dice su palabra que si nosotros andamos sus mandamientos, ¿cierto?, enfermedad, ¿cierto?, plagas que estaban en Egipto no vendrán sobre nosotros. ¿Ya? Seremos prosperados. ¿Ya? Todos esos beneficios es a través, ¿cierto?, de los mandamientos que nosotros debemos, ¿cierto?, cumplir con respecto a lo que la palabra sí nos dice. Por eso es importante estudiar la Torá. Si la Torá, muchas veces las personas se asustan porque dicen la Torá. No se asusten, porque la Torá lo que nos ayuda, ¿cierto?, lo que nos hace al venir a nosotros es abrir nuestros ojos, es poder nosotros estar en un caminar, ¿cierto?, continuo, en el cual vamos dejando cosas que vienen del pasado, cosas que vienen, ¿cierto?, que se nos presentan en el presente, de tal manera que el futuro, ¿cierto?, podamos nosotros vivir una vida plena. Y, como dice el Eterno, ¿cierto?, podamos tener nuestras copas, o sea, nuestras, ¿cierto?, lámparas con aceite, de tal manera que cuando Él venga, el novio, podamos entrar a su boda. Amén. Conocer la Torá también nos permite ver en Yeshua el sacrificio perfecto, ¿verdad? Hay una revelación en esta ofrenda que estamos hablando, en esta porción, que es la ofrenda de Hacham. La revelación en esta ofrenda de Hacham, en el sacrificio de Yeshua, eso es lo que vamos a ver. Él es nuestro Hacham, Él es nuestro sacrificio por la culpa. Recordemos que existen 5 tipos de ofrendas. Correcto. Que las hemos estado estudiando, ¿verdad? Durante toda esta semana, ¿cierto? Claro, es la ofrenda Olá. ¿Qué significa la ofrenda Olá? La ofrenda encendida, la ofrenda, ¿cierto?, elevada, la ofrenda quemada en su totalidad. Exacto. ¿Ya? Tenemos la ofrenda Minjá, Que es la ofrenda más que está orientada, ¿cierto?, a los pobres. ¿Ya? Es aquella ofrenda, ¿cierto?, que es de grano, ya que es de harina, de tal manera, ¿cierto?, que todo aquel que venía, ¿cierto?, venir delante del Eterno, tiene que venir con humildad a entregar esa ofrenda. Eso es lo que nos lleva. O sea, el que tiene más, bueno, entregará más, pero el que tiene poco, así como aquella mujer, como veíamos, ¿cierto?, que solamente tenía una moneda, dos monedas, ¿cierto?, y ella lo dio, no tenía nada más. O sea, dio todo. Esa es la ofrenda minja. O sea, aquel que no tiene nada, ¿cierto?, tiene... O sea, nadie es tan pobre que no tenga nada que entregar. Exactamente. Y la ofrenda Chelamín. Que es la ofrenda de paz. La ofrenda Hatá. Que es la ofrenda por el pecado. Y la que vamos a estudiar hoy día, la Hacham. Que es la ofrenda por culpa. Por la iniquidad, ¿cierto? El sacrificio por culpa. Hacham entonces es una ofrenda por la culpa. El Hacham quita la culpa de quien la ofrecía. Pero lo interesante es que Hacham se convierte en la culpa misma. Eso es lo que nosotros debemos entender. Hacham significa culpa o ofrenda por la culpa, ¿verdad? Exacto. Siempre la ofrenda Hacham es un cordero. Siempre es un cordero. Y quita la culpa del que la ofrece. Y al saber que siempre es un cordero, eso nos lleva a nuestro Mesías, ¿verdad? ¿Quién es Yeshua según Isaías 53? Es el Cordero que sin duda alguna se refiere a la ofrenda de esta Hashem, que se refiere a Yeshua. Exactamente, a nuestro Salvador. Dice en Isaías 53, dice, con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Hacham verá linaje, la descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Hacham entonces es el pecado por la culpa. El cordero Hacham se hacía a sí mismo culpable, ¿cierto? Como Yeshua se hizo culpable por nuestros pecados. Exactamente. Yeshua puso su vida en expiación por nuestro pecado. Después que Yeshua murió y resucitó, ahora somos millones alrededor del mundo, los que oímos el llamado del Padre y los que estamos de regreso a casa, gracias a ese sacrificio Hacham. ¿Qué significa todo esto? Que Yeshua, por voluntad del Padre, no solamente fue el sacrificio por nuestra culpa, sino que Él se hizo a sí mismo Hacham.
o culpable, para quitar la consecuencia de nuestra iniquidad y permitirnos ingresar o regresar, digamos, a casa. En 2 de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. el que no conoció pecado se hizo culpable, Exactamente. ¿cierto? Asumió la culpa que era tuya, que era mía, porque dice que no hay ninguno justo. Correcto. Solamente Él, el único justo, Él se culpó a sí mismo, Él asumió la culpa nuestra y pudo limpiarnos y ofrecerse como este cordero. En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es súper importante, él enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué es importante este dato? ¿Cierto? Porque él no se defendió, porque el que calla asume su pecado, ¿verdad? En Levítico 5:1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuese testigo que vio o supo lo que se está denunciando, él llevará el pecado si él no confiesa, ¿verdad? Si él no lo denuncia. No lo denuncia, él lleva el pecado. Claro. Y eso es lo que hizo nuestro Mesías. Claro. El permanecer en silencio cuando a él lo llevaron, ¿cierto?, delante de sus justicieros, él no abrió su boca. Se hizo culpable. Él guardó silencio y él se hizo culpable. Se hizo él esa ofrenda de Acham. Acham. Yeshua es nuestro Acham. Yeshua es nuestro Pesaj. Amén. Porque esto tiene mucho que ver también con el cordero de Pesaj, ¿verdad? La finalidad, ¿cierto?, del sacrificio es acercarnos de nuevo al Eterno. Porque estábamos en pecado, ¿ya? Pero su sacrificio, ¿cierto?, nos hace nuevamente acercarnos al Eterno, ¿ya? Yeshua, al ser nuestro Acham, nos lleva, ¿cierto?, de su mano a la presencia del Eterno. Amén. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre, ¿ya? Eso está en Juan 14:6, ¿verdad? Exactamente. Es el único camino, no hay otra manera de acercarnos al Padre. ¿A través de qué? De su Hijo, que Él fue nuestro sacrificio de Acham. Y lo confirma Isaías 53 en todo su capítulo. Cuando sea el Acham, verá linaje y descendencia, dice ese capítulo. Porque somos linaje de nuestro Yeshua, ¿cierto? Todo en esta ofrenda es perfecto. Correcto. Somos parte de este nuevo pacto, de lo que ocurrió en Pesaj. En Marcos 12, del 28 al 33, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Correcto. Al aprenderlo acerca de los holocaustos, ¿cierto?, y los sacrificios, aprendemos la base fundamental, recordando siempre que Yeshua fue el sacrificio perfecto. No necesitamos más sacrificios de animales en Yeshua. En Yeshua tenemos nuestro acercamiento al Padre, porque Él es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros de noche y de día, ¿cierto? Amén. Y Él nos dice, ¿cierto?, si nosotros confesamos, ¿ya?, nuestros pecados, ¿ya?, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Él se hizo justo. Él es justo, ya, por su esencia. Pero ¿ya? Él se hizo pecado, Él tomó la culpa de nosotros. Exactamente. Él fue nuestro cordero Acham. Acham. Entonces, podemos ver en esta, ¿cierto?, paracha,
las 5 distintas ofrendas que vimos, ¿ya? Y que son importantes. ¿Por qué? Porque en esta vida uno puede decir hoy día, ¿cierto? Ya no hay templo, ¿cierto? No está el templo, no hay levitas, o sea, no están sacerdotes, no hay levitas, ¿ya? Pero recordemos, ¿cierto? Como en esta semana que pasó, estuvimos con nuestra hermana Katy Gómez, ¿cierto? Y ella nos hablaba de que somos tabernáculos, ¿cierto? Movibles. Tal cual como fue el tabernáculo cuando, ¿cierto? En la columna, ¿cierto? Se movía, allí se movía todo el pueblo. Así somos nosotros. Somos, ¿cierto? Somos templos del Espíritu Santo, ¿ya? Somos templos del Dios viviente. Por lo tanto, está presente toda esta ofrenda, ¿ya? Lo que quiere el Eterno, ¿cierto? Que a través de la ofrenda Olá, ¿cierto? Nosotros podamos venir delante de su presencia y derramarnos completamente. Sacrificios vivos, dice su palabra, ¿cierto? A través de la ofrenda Minjá, Él quiere que aprendamos de la humildad, ¿cierto? Que vayamos con lo que tengamos, no importa lo que presentemos, si lo hacemos de corazón, ¿cierto? Él nos va a recibir, ¿ya? Tenemos la ofrenda Shelamín, que es una ofrenda de paz, ¿ya? Lo que Él quiere de nosotros, que vivamos en shalom, que tengamos shalom con Él. Paz en Él. Que seamos ¿ya? completos en Él. Como dice su palabra, dice, ¿cierto? Que busquemos la paz de Él, porque solamente Él puede darnos shalom, ¿ya? Y ese sacrificio, ¿cierto? De paz debemos entregárselo al Eterno para que Él, ¿cierto? Traiga a nosotros esa paz. Después tenemos la ofrenda Hatat, ¿cierto? Que es la ofrenda por el pecado, ¿ya? Y acá ya entramos, ¿cierto? En terreno un poco complejo en el sentido de nosotros, porque somos pecadores. Y debemos la paga del pecado es muerte. Debemos ¿ya? reconocer nuestro pecado porque a veces, como desconocemos las leyes, no sabemos qué ley estamos infringiendo y dice en Juan, ¿cierto?, que el pecado es infracción de la ley. Es por esto que estamos estudiando la Torá para saber qué leyes estamos infringiendo. Exactamente. Entonces en esta ofrenda de pecado lo que nos hace recordar es que tenemos un Salvador. Amén. Entonces cuando venimos delante de su presencia, dice su palabra que Él es fiel, Él es justo para perdonarnos. Cuando venimos, ¿cierto?, derramados, cuando venimos, ¿cierto?, a hacer, ¿cierto?, arrepentimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque allí el Eterno, ¿cierto?, derrama todo su amor y su misericordia con nosotros. Y al final, ¿cierto?, la ofrenda de culpa, ¿ya? Pensar de que Él, ¿cierto?, Él llevó todas nuestras culpas. ¿Qué es lo que significa? Que debemos dejar delante de sus pies toda aquella carga que tenemos, de todo tipo. ¿Ya? Porque Él quiere, ¿cierto?, de alguna forma, Él quiere hacer de nosotros, si nosotros guardamos su mandamiento, ¿cierto?, Él quiere liberarnos, Él quiere que vivamos una vida plena en Él, ¿ya? Entonces esta ofrenda sí la tenemos que hacer porque somos templo, porque somos sacerdotes, real sacerdocio, ¿cierto? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, todo eso, ¿cierto?, nos tiene que hacer pensar que en esta ofrenda no están abolidas tampoco. Debemos, ¿cierto?, estudiarla más en profundidad para poder entender de que nosotros somos la ofrenda. Lo que nosotros hacemos somos la ofrenda para venir a hacer toda esta, ¿cierto? Cumplir ¿cierto?, estos mandamientos. Amén, entonces amén. Es interesante lo que hemos aprendido durante la semana y como siempre agradecemos a todos nuestros hermanos que nos han ayudado, ¿ya? Que nos bendicen con cada día. ¿ya? Y para terminar esta semana, ¿cierto?, vamos a ver los mandamientos que hay en esta semana, paracha, paracha. ¿cierto? Podemos encontrar el precepto de ofrecer la ofrenda de ascensión, ¿ya? La ofrenda Olá, ¿ya? Conforme, ¿cierto?, a las reglas estipuladas en la Torá. Está en Levítico 1:3. ¿Ya? Precepto de ofrecer la oblación, o sea, la ofrenda Minjá, ¿ya?, que está en Levítico 2:1. Provisión de ofrecer levadura o miel, ¿ya?, que está en Levítico 2:11. Provisión de ofrecer cualquier ofrenda sin sal. Sabemos que toda ofrenda tenía que ser salada. Tenía que ser salada. Eso lo encontramos en Levítico 2:13. Precepto de salar las ofrendas, Levítico 2:13. ¿Ya? Precepto de la Corte Suprema de Justicia, el Sanedrín, de ofrecer una ofrenda cuando emitió una decisión, ¿cierto?, alágica, ¿cierto?, o cuando enseña en otras palabras algo errado, que también nosotros podemos enseñar a nuestros hermanos menores, ¿cierto?, algo errado con respecto a su palabra. Ya debemos nosotros traer una ofrenda y está ahí en Levítico 4:13. Precepto, ¿cierto?, de ofrecer una ofrenda de pecado, hatak, cuando un individuo comete por error una transgresión que conlleva a la pena, ¿cierto?, de muerte. Levítico 4:27. Preceptos de ser testigo en la Corte de Justicia. Levítico 5:1. Precepto de ofrecer una ofrenda de valor variable, un corbán, olé, be, yoret,
en ciertos casos específicos, Levítico 5.1. Provisión de separar completamente la cabeza del ave ofrecida como ofrenda de pecado, ya en Levítico 5.8. Provisión de poner aceite de oliva en la oblación de harina de un transgresor, Levítico 5.11. Provisión de poner incienso en la oblación de harina de un transgresor, Levítico 5.11. Precepto de pagar el monto principal de su valor más de una quinta parte adicional, cuando el individuo, ¿cierto?, haya ingerido o utilizado un alimento u objeto consagrado. Eso lo puede ver, ¿cierto?, en Levítico 5.15. Precepto de ofrecer la ofrenda de culpa en ciertos casos específicos de transgresión dudosa, ya Levítico 5 del 17 al 18. Y precepto, ¿cierto?, de ofrecer la ofrenda de culpa en ciertos casos específicos de transgresión segura, ya Levítico 6.2. ¿Ya? Y el precepto de regresar lo robado, Levítico 6.4. Avanzamos ¿Ya? mucho con los mandamientos Sí, acá, ¿no? exactamente. Bueno, y así nos despedimos, ¿cierto? Agradeciendo su compañía y agradeciéndoles que puedan estudiar junto a nosotros, compartiendo un café con raíces, con aroma a Torá. a Torá. Nos Que vemos. el Señor les Gracias. bendiga.